Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. El gobierno experimenta ahora con un acuerdo de 10 puntos con el peronismo no K, o como llaman algunos diarios, el peronismo racional. Rara forma de adjetivar, ¿no? ¿Racional para quién? ¿En base a qué esquema de ideas puedo decir que una facción política es más racional que otra? La verdad es increíble lo que a veces uno lee en los diarios. Ellos juegan un rol importantísimo en esta estrategia del gobierno. Te lo explica muy bien Reinaldo Sitacase. Lo escuchamos. El tema de la política más importante tiene que ver con lo que ha pasado con este plan de 10 puntos que el gobierno supuestamente ayer a la tarde tenía consensuado con el peronismo no K. Estudiantes de periodismo, gente que le interese la comunicación, profesores de periodismo y comunicación, guarden los diarios de hoy. Porque hay días que vos decís, tenés que dar una clase, ponele. Bueno, esta sería cómo se construye una noticia. Hoy vos ves la tapa de La Nación, dice: el gobierno negocia un acuerdo de estabilidad de 10 puntos con el PJ. El objetivo es calmar a los mercados y encapsular la candidatura de Cristina Kirchner. Frigerio se lo presentó a Massa, a Pichetto y Urtubey. Un compromiso sobre el equilibrio fiscal y la reforma económica. Una jugada a tres bandas, una nota de opinión de Santiago de Apelo. En la tapa de Clarín, el gobierno y el peronismo no K buscan garantizar la estabilidad hasta la elección. Nota editorial de Ricardo Krischman: la política del acuerdo renace. Yo ayer a la tarde, cuando me entero que hay 10 puntos que me llegan por WhatsApp, ¿qué haces? Che, la pucha, importante. Estuvieron negociando, el peronismo está negociando un acuerdo, tiene una relevancia la noticia, está negociando un acuerdo con el gobierno de estas características. Ahora, en general, ¿qué me hizo dudar a mí? Digo, un acuerdo de consenso de esta naturaleza se hace en el primer año de gobierno, no a 7 meses de una elección. Es difícil que vos, en una crisis económica, te pegues acordando con el gobierno. ¿Para qué? Era raro ayer en el contexto. Entonces, ¿qué hice? Lo que deberíamos haber hecho todos. Empecé a llamar uno por uno. Digo, a ver, cuéntenme, ¿están negociando un acuerdo? ¿Sabes lo que me decían? Lo acabo de recibir por WhatsApp. Digo, ¿cómo? Igual que yo. Me acabo de enterar por los diarios, por las webs de los diarios. Otro. No tengo ni idea. Otro. Digo, pará, entonces no hay negociación. No hay lo que dicen hoy los diarios. No hay acuerdo que renace. No hay el gobierno y el peronismo no K garantizan la estabilidad. No hay el gobierno negocia un acuerdo de estabilidad de 10 puntos. Bueno, el acuerdo con el peronismo era a través de charlas entre Pichetto y Frigerio. Por eso digo que hoy es un día interesantísimo si querés ver cómo se construye una información. Cómo se construye una información que no existe y que hoy está para los diarios. Ahí estaba, primero publicado en los diarios y después lo llamaron para explicarles el acuerdo. Realmente increíble. Pocas veces se vio esta connivencia entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación. Pocas veces no, se vio muchas veces, pero en esta cantidad, en este espesor, creo que sí, pocas veces, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son estos 10 puntos, no? Uno a uno. Bueno, lograr y mantener el equilibrio fiscal, sostener un banco central independiente, mayor integración con el mundo. Así nos fue. Respetar la ley. Bueno. Los contratos y los derechos adquiridos. Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna. Ya saben a lo que suena eso, ¿no? Reducción de la carga impositiva nacional, municipal y provincial. Consolidar un sistema de previsión sostenible y equitativo. Ya saben a qué refiere esto también, ¿no? Consolidar un sistema federal basado en reglas claras, asegurar un sistema transparente de estadísticas y cumplir los compromisos con los acreedores. Ni se les ocurra dejar de pagar al Fondo Monetario. Esto, digamos, una carta de buenas intenciones, ¿no? Esto es una carta de buenas intenciones. Y también el compromiso de consolidar el ajuste que viene llevando el gobierno desde hace más de 3 años y medio. Porque decir legislación laboral moderna en boca de Macri es un eufemismo de reforma laboral y obviamente perjudicar al laburante. El resto es para las cámaras y para enviar una señal al mundo de quienes firman, se comprometen a seguir con el plan de ajuste. Es simplemente eso, mantener ese compromiso, el compromiso de que el que siga va a seguir ajustando. Según las palabras del mismo presidente, se firma el acuerdo para que me permitan decirle al mundo que esto que hemos empezado va a continuar. Lo dice él mismo, ¿no? Cuando estuvo esta semana en el sur argentino. Y después dijo: ya los he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos, a confesión de partes,
a que firmemos de vuelta consensos sobre las cosas básicas. Tampoco aclaró que todos no incluye a la principal precandidata de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner. Incluso tiene en este momento más intención de votos que él. Entonces a todos evidentemente no, ni a otros dirigentes como el economista Roberto Labaña, quien salió a rechazar por el momento el acuerdo, tampoco a los partidos de izquierda. Voy a citar a Página 12 ahora, ¿no? En la nota titulada Macri quiere un acuerdo para ser el garante del ajuste. Dice Página 12, acompañado por el gobernador del Movimiento Popular Neuquino, Omar Gutiérrez, Macri pintó un panorama maravilloso hacia adelante, mientras siguen conociéndose cada vez más indicadores negativos de su gestión. En una versión macrista de la campaña del miedo, prometió 25 años de crecimiento permanente si no gana el kirchnerismo. Este es un año histórico, dijo Macri, bisagra en la historia de nuestro país, donde se define si tendremos 25 años de crecimiento permanente o volveremos a sumirnos en la oscuridad y la confrontación, aseguró y remató. Por eso es importante que tengamos esta generosidad de clarificar quiénes somos los que queremos realmente apostar a este futuro distinto. Como cada vez que visita Vaca Muerta, Macri intentó mostrar como un logro propio el desarrollo producido por el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Latinoamérica, que comenzó a consolidarse un activo estratégico para el desarrollo nacional a partir de la estatización de YPF, ¿sí? En el 2012, durante la gestión de Cristina Fernández, una estatización que el PRO no acompañó en el Congreso. Sin embargo, no falta ocasión para que Macri salga con el pecho inflado de Vaca Muerta, pensando que es un logro propio, ¿no? Siendo que su partido ni siquiera lo apoyó en ese caso. Él tampoco, claramente. En medio de esta maraña de contradicciones que Macri transita en los últimos meses de su primer mandato, la lista de los 10 puntos para la gobernabilidad se asemeja más a una despedida, ¿sí? ¿Qué sentido tiene esto a días de las primarias? ¿Por qué no lo hizo el 10 de diciembre del 2015? La verdad que este acuerdo es imposible que traiga tranquilidad al diablo al cual nos encomendaron ellos, que es ni más ni menos que el dios mercado. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmite en la radio pública de Ituzaingó, la 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, también la red de medios del oeste. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendiendo tus intereses. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. Momento de revisar el disco duro y vamos a encontrar un archivo de Mauricio Macri entrevistado por Alejandro Fantino, año 2017, ¿no? Aseguraba que con la nueva fórmula los jubilados iban a ganar más y estar mejor. Vamos a recordar este momento, vamos a escucharlo, dale. ¿Qué pasó con los abuelos? A ver, ¿qué le dice al abuelo? Volvamos a lo que hablamos al principio. Si mi principal tarea es reducir la pobreza, significa que estoy comprometido a cuidar a los argentinos. Y cuando hablo de cuidar a los argentinos siempre he tenido 2 ejes fundamentales. La niñez, los chicos de 0 a 5 años, que ahí donde se crean las bases para que ellos tengan las mismas oportunidades, hayan nacido donde hayan nacido. Y nuestros abuelos. Por eso hicimos la reparación histórica, porque era algo que les correspondía, más allá de las críticas que recibimos, y no apostamos como gobiernos anteriores a que finalmente no iban a llegar y no iban a cobrar lo que les correspondía. ¿Le sacaron plata a los abuelos? No. Esta fórmula, una fórmula no se mide por un año. ¿Una fórmula? No se puede medir por un año. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación. Pero discúlpeme, y que el año que viene... ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar? Ellos el año que viene van a cobrar más.
van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, ¿Por qué se armó tal lío entonces, Mauricio? Porque usted me lo dice a mí acá, mirándome a los ojos, lo cuenta de esta manera, lo están viendo del otro lado, y sin embargo se armó, usted vio lo que pasó, o sea, vino lo peor, vinieron porque claramente ha habido una intencionalidad política en todo lo que pasó. Y la fórmula que se había hecho antes era un engendro, producto de que no había un INDEC, que mentía la inflación. Entonces se mezclaron cosas que en ninguna parte del mundo se ponen. Impuestos, crecimiento, todas esas cosas que hacen que lo más importante, que de lo cual nos tenemos que proteger los argentinos, hasta tanto la derrotemos definitivamente, es de la inflación. O sea, usted está lo que más ha perjudicado. ¿Está seguro que no le sacan guita a los jubilados? Usted le puede decir los jubilados el año que viene van a cobrar más, Alejandro. Si usted van a cobrar más, lo dice y esta claramente. Fórmula no le va a pasar lo que le pasó en el 2010, en el 2014, en el 2016, que la inflación les ganó. Con esta fórmula y con el ajuste trimestral van a estar infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina. ¿Qué pasó 2 años después? ¿Están los jubilados realmente mejor? Vamos a escuchar de manera muy sintética qué es lo que dice el periodista de Clarín, especialista en jubilados. Estamos hablando de Ismael Bermúdez. Lo escuchamos. La pérdida de jubilados es muy pero muy fuerte. Yo estuve haciendo el cálculo desde que modificaron la fórmula de movilidad previsional, hay una pérdida del 20% del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. En el nombre de Orson. Mucho se hablaba durante la época del kirchnerismo acerca del periodismo militante, ¿no? De programas como era el caso de 678, y se lo criticaba realmente en demasía, a veces realmente de manera muy justificada. Pero ¿qué pasó tantos años después, no? Realmente hoy uno siente que tiene un 678 en cada canal privado y tampoco se levanta mucho la voz al respecto, ¿no? Hace 7 años el periodista Jorge Lanata, en su programa Periodismo para Todos, juntó a varios periodistas de la oposición de por aquel entonces al gobierno de Cristina Fernández. Hicieron un programa que se tituló como Queremos Preguntar, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que se quejaban de la no oferta de conferencias de prensa por parte de la presidenta por aquel entonces Cristina Fernández, ni tampoco dar entrevistas a los periodistas. Bueno, vamos a recordar cómo fue aquel momento de el famoso Queremos Preguntar. A ver, 10 preguntas que 10 preguntas que nunca se le pueden hacer a la presidenta. 10 temas, 10 preguntas. Nunca habla de la inflación. No dice una palabra sobre la inseguridad. Nunca habló del tema Chicone y Vudú. No permitió preguntas sobre la tragedia de Once. Designó a Galuccio en YPF y nunca se le pudo preguntar nada sobre el tema, ni a ella ni a Galuccio. Moreno tampoco habla. Nadie sabe exactamente cuándo, quiénes, ni cómo pueden comprar dólares, ni cuándo, quiénes, ni cómo pueden importar o exportar. Nadie sabe cómo se manejan los 2.100 millones del Fondo de Garantía del ANSES. Nadie sabe exactamente cómo está la salud de Cristina. En enero de este año la operaron de un supuesto cáncer. Nadie sabe por qué está trabado desde hace años el proyecto de ley de acceso a la información pública. Nadie sabe por qué hace 3 años el gobierno mantiene sin jefe a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Queremos preguntar. En el nombre de Orson. Bueno, 7 años después, vamos a ver qué es lo que le preguntan a Mauricio Macri, ¿no? Que realmente uno piensa que hay muchas cosas para preguntar en el contexto en el cual estamos, ¿no? Después de haber regresado al Fondo Monetario Internacional, después de haber crecido de la pobreza, la desocupación, después de endeudarse en más de 187 mil millones de dólares y nadie sabe exactamente a dónde fueron esos dólares o en qué se ven reflejados.
creo que hay muchas preguntas, ¿no?, para el presidente. Y sin embargo, vamos a ver cómo actuaron periodistas como, por supuesto, para empezar, Jorge Lanata, Luis Majul, Viviana Canosa, María Laura Santillán, Alfredo Leuco, Pablo Sirven, algunos periodistas que por aquel entonces querían preguntar a el gobierno de Cristina Fernández y que ahora, cuando tienen la posibilidad de preguntarle a Mauricio Macri, preguntan cosas como las que vamos a escuchar a continuación. Está muy movilizado, presidente. Muy, pero calmarme un poquito. Está bien. Movilizado por los afectos, porque mucha gente puso el voto y confía en usted, porque se espera que sea un presidente especial. Señora María Eugenia, soy la historia. Necesito que sea presidenta. Tal vez la gente no conoce su nivel de sensibilidad y lo mal que usted la debe pasar a la noche. Yo se la regalo, estar con su mujer, con su hija, una vida que usted ha tenido resuelta siempre, y estar expuesto a esta patriada que es la Argentina y salir de este pozo en el que estamos después de décadas, no desde los últimos años. Tampoco quedaba otra alternativa, había que pedir plata sí o sí, ¿no? No había manera. Sí. Por supuesto que le deseamos una larguísima vida, pero vio que el vicepresidente, o sea, es como un trabajo. Michetti le salió bárbara, digamos, porque es una mujer macanuda, pero lo veo más canoso. Sí. Veo que el poder está más parecido a su papá, tiene más canas. Papá no tenía. Macri está en su eje, en su centro. Yo no digo que es espectacular, digo, está en su eje, seguro, tranquilo, preocupado por el cepo, por la inflación, pero está como en un estado zen, Marcos Peña y todo su equipo lo quieren convertir en el primer presidente del siglo XXI. Moderno, vinculado con las tecnologías, planteando que los derechos humanos se deben respetar en Venezuela, en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo, y desarrollista. Y con algo, quiero decir, de Nelson Mandela, el libro que me recomendó. Qué chiquito quedaste, 678. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Momento de fake news en el nombre de Orson, falsas noticias. Vamos a analizar, como hacemos en cada programa, fake news, pero en este caso preferimos ceder este espacio a algunos tips para que vos desde tu casa estés un poco más atento cuando recibas una falsa noticia. ¿Cómo darte cuenta de que realmente es una falsa noticia? Hay 9 pasos que vamos a detallar a continuación, que son cedidos de manera libre por la BBC. Primero nos dan 5 consejos y luego los 9 pasos. Vamos a ver cuáles son los 5 consejos de la BBC, ¿no?, cuando recibís una noticia. Número 1, tomate un minuto y pensá. No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. Número 2, ¿te causó una reacción emocional grande? Desconfía. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo. Número 3, ¿informa alguna convicción que ya tenías? También es una técnica habitual de las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar. Número 4. La noticia está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar. Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales, es decir, que sea transparente. Y número 5, producir un reportaje tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y exige profesionales cualificados. Desconfía de las noticias bomba en el calor del debate, ¿sí? Estos son los primeros 5 consejos que te da la BBC. Ahora, los 9 pasos para detectar noticias falsas o fake news. Número 1. Lee la noticia entera, no solo el titular, ¿no? Este paso es clave, porque a veces te quedas en el titular y gravísimo error. Número 2. Averigua la fuente, ¿sí? Y acá tenemos 2 incisos, digámoslo de esta manera. A. ¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace? Desconfía. Y preferentemente no la compartas, ¿no? Lo principal de todo esto es desconfiar, ¿no? Se dieron cuenta. Que de eso se trata el periodismo, ¿no? B.
¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el pasado? Investiga el nombre del medio o el autor en Google para ver qué hizo esta persona y para qué medios trabaja. Presta atención a si el sitio que reprodujo la noticia publica cosas solo de un lado político o algún sesgo ideológico. C. Hace referencia a un medio de comunicación, entra en la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí. Paso número 3. Busca el titular en Google. Si es verdadera, es muy probable que otros medios confiables la hayan reproducido. Si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos hayan averiguado que es un rumor falso. Número 4. Busca los datos que se citan. ¿Se apropia de acontecimientos verificables? Se pregunta la BBC. Si afirma que alguna autoridad dice algo, ¿hubo otros medios que reprodujeran lo que dijo? Estas cosas parecen básicas, ¿no? Pero realmente llevan a comprobar uno de que una noticia es verdadera o no. Vamos al punto número 5. Verifica el contexto. Como la fecha de la publicación, sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación. Ojo, esto pasa mucho en las redes sociales. ¿No? Muchas veces uno empieza a circular una noticia que realmente tiene 2 o 3 años, o 4 años, o más también. Y por lo general, esto también tiende a desinformar, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado también con las fechas. Número 6. Pregúntale a quién te mandó la noticia, de quién la recibió. ¿Sí? Si confía en esa persona y si logró verificar alguna información. Número 7. ¿Recibiste una imagen que te cuenta una historia? Puedes hacer una búsqueda inversa de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. Guarda la foto en la computadora y súbela a Google Imagens, ¿no? /reverse. Entonces ahí uno puede realmente comprobar de dónde proviene la foto, ¿no? Número 8. ¿Recibiste un audio o un video con informaciones? Trata de resumirlas y buscarlas en internet introduciendo palabras clave y WhatsApp, porque es probable que alguien haya de alguna manera descubierto antes que vos que esto se trata de algo falso. Número 9. Piensa en números. ¿La noticia cita cifras de investigaciones o de otros datos? Búscalos para ver si tienen sentido. Esta es una pequeña guía para que cada vez que recibas una noticia que te hace ruido, puedas verificar a través de algunos pasos si se trata de algo real o de algo falso. En conclusión, si se trata de una fake news. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas, cruzamos el charco hacia Uruguay y vamos a escuchar y dejar sentarse en nuestro sillón a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, y nos va a hablar acerca de los medios de comunicación y cómo manipulan. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. El organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo. ¿Podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Ellos velan por la paz mundial
velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los 5 principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. En el nombre de Orson. Último bloque en el nombre de Orson y vamos a escuchar algo realmente escandaloso que sucedió en los últimos días. Tiene que ver con la crisis en Venezuela y con Catherine Fulop, una venezolana realmente muy famosa en la República Argentina y que emitió una frase realmente muy desafortunada. Se refirió a la crisis en Venezuela junto a Marcelo Longobardi en una entrevista con él. Hizo una comparación muy desafortunada con lo que fue el nazismo, ¿no? Y los judíos. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Quien hizo también una reflexión al respecto fue Samuel Chiche Heblum. Lo escuchamos. Yo puse en mi Instagram varias imágenes de lo que pasó el día 30 y el 1 y cómo tratan de llevar en micros a toda la gente. Claro, tienen los empleados públicos que lo tienen amenazado porque si no pierden su trabajo, y tienen a todos los punteros de todos los barrios, a los que le dan los CLAP, a los que le dan los medicamentos, tienen a toda esta gente. ¿Por qué crees que Hitler sobrevivió? Porque solito lo hizo todo. No, mi amor, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabes la historia. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, porque si no, eran los más crueles. Y esto mismo está pasando en Venezuela. El pobre, el que tiene el poder de tener la cajita CLAP para dártela, ay, bueno, necesitas hierbita, bueno, yo te la doy. Necesitas una pastillita para el dolor de cabeza, que no te dé cáncer, ¿entiendes? Que no te dé cáncer porque te mueres en Venezuela directamente, como está pasando, que se muere la gente enferma. Un beso muy grande y gracias. Bueno. A mí me da bronca que un tipo como Longobardi no haya reaccionado. Creo que reaccionó después del corte, pero no puede escuchar eso y decir cómo anda tu familia, porque es la mayor ofensa que se puede hacer a los judíos. Cagarse en el holocausto es insoportable, ¿entendés? Es insoportable. Y no puedo creerlo que no haya... Por suerte la reacción ha sido normal, digo, la gente putea todo, pero desde un sentimiento que es muy difícil. Gastón leyó el libro, yo leí el libro, Pablo leyó todo. ¿Cómo podés sacar esa conclusión cínica, repugnante? Interesante lo que decía Chiche, ¿no? Longobardi no la paró en ningún momento, ¿sí? No le dijo, no, pará, Catherine, te estás equivocando. Eso también es responsabilidad del periodista, ¿no? Eso es una grave falta que tuvo en ese caso Marcelo Longobardi. Esto fue En el nombre de Orson desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento y también las radios de la Red de Medios del Oeste. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.